Eran las 10 de la mañana del día 4 de agosto del año 1897. A pocos kilómetros de Elche, en el lugar conocido por la Alcudia, unos labradores han interrumpido su tarea para tomar el almuerzo. Les acompaña el hijo de uno de ellos, Manuel Campello. Yo andaba con los hombres que estaban cavando. Entonces yo, recuerdo que los hombres estaban fumando, tenían el chaer ahí que no gastaban, entonces no lo gastaban. Yo cogí una escala aquella y me pongo a cavar un reloj que tenía alto, en pedra y todo, y vine a cavar. Entonces me descubrí un tor de cap de la dama. Veniu! Mireu el que ha aparegut! Però què? Veniu! Aquí hi ha una dona de pedra! Tu, Macià, ves a veure què és el que ha trobat el xiquet. Deu ser una d'aquestes pedres que tant li agraden al metge. És possible. Manolico, a veure. Dóna'm el que has trobat. No puc! És molt gran! Mire, veritat que és bonica? Galiana, vosaltres, veniu. Té raó el xicot. Vinga, anem a veure. Manolico. Campello, dus-te el carretó. Macià, ves al poble i deixes l'encàrrec a casa del metge que se'n vinga quan puga. I vosaltres, au, que avui no es guanyem el jornal. Com devia dir-se aquesta dona? Veges tu a saber. Estic segur que és una reina mora. El sol y estos olores. Cuánto los he echado de menos. Y qué poco pude disfrutarlos. Después de tanto tiempo enterrada, es de agradecer el esfuerzo de estos hombres por sacarme de mi escondite. Es todo tan distinto. Van vestidos de una forma rarísima. Y ahora, ¿dónde me llevarán? Este paisaje me resulta familiar. Sí, sin duda fue aquí donde estuvo Elique. Ha desaparecido todo. El templo, las casas e incluso el Alebus, el caudaloso río que la abrazaba proporcionándonos seguridad. Solo me quedan mis recuerdos.
Nuestra proximidad al mar nos propició frecuentes encuentros con gentes de todas las orillas del Mediterráneo. Fenicios y griegos, unos de nuestros más asiduos visitantes, nos mostraban sus culturas, animándonos a crear la nuestra propia, la ibérica. Con ella como base, fuimos desarrollando un complejo sistema de vida que nuestros artistas fueron capaces de reflejar en sus obras, sin olvidar las de uso más cotidiano. La ciudad amurallada estaba formada por calles rectas que se cruzaban entre sí, creando manzanas de grupos regulares. Las casas eran, por lo general, de pequeñas dimensiones. Las construíamos con una base de piedra sobre la que levantábamos muros de adobe y las techábamos con ramajes y barro. Su interior era muy simple y servía para usos bien diferenciados. Una parte se dedicaba a cumplir las necesidades básicas y la otra se destinaba para realizar las artesanías domésticas, entre las que destacaban la preparación de alimentos y el telar. La vida transcurría habitualmente en la calle. En nuestra sociedad no éramos todos iguales. La mayoría se dedicaba a trabajar la tierra y a producir todo lo que necesitábamos. Otros se encargaban de gobernar el destino de nuestro pueblo. Eran personajes civiles a los que se distinguía por sus ropajes generalmente teñidos de púrpura. Los militares formaban un grupo muy poderoso. Sus decisiones eran la ley que todos debíamos de aceptar. Vestían un imponente uniforme diseñado para aterrorizar a los enemigos. La ferocidad del lobo, representado en el disco que cubre su pecho, era un amuleto que protegía al guerrero que lo llevaba. Otro estamento social era el religioso, al que pertenecíamos yo misma y la solemne y majestuosa dama entronizada. Nadie se merece un final así. Las dos presidíamos el templo de nuestra ciudad, al que acudían todos sus pobladores. En él efectuábamos las ofrendas y celebrábamos los ritos y sacrificios en honor de la gran diosa que nos trae del interior de la tierra el gran milagro de las cosechas y a la que debemos el continuar de la vida año tras año. Soy la divinidad única, a quien venera el mundo entero, bajo variados ritos y distintos nombres. Un gran número de personajes nos acompañaba en el templo. Allí estaba el hijo más amado de la familia, que sufragaba el culto del templo. Guerreros en combate ritual, los símbolos divinos del caballo y el toro, y el grifo. Ser mitológico, mitad águila, mitad león, fiero guardián de los lugares sagrados y protector de las almas. Del taller del artista que me inmortalizó salieron otras esculturas para lugares vecinos, en donde eran dedicadas a recordar y honrar a los difuntos.
En aquella época, la constelación visible en las noches despejadas era Tauro, y todos los que la contemplábamos la interpretábamos como la del dios masculino, símbolo de la fecundidad tan ensalzada por nosotros. Su figura era omnipresente. Coronaba los monumentos funerarios que se erigían en las principales vías de acceso a la ciudad dedicados a los antepasados, donde se depositaban sus restos y sus ajuares y donde se realizaban sacrificios y libaciones en su honor, porque quien verdaderamente muere es quien no es recordado. Quien mantiene viva su memoria sigue entre los vivos. El ritual del enterramiento comenzaba con la cremación del cadáver en una gran pira de leña. Se lavaban sus huesos y se colocaban, junto con las cenizas, en un recipiente de barro que se introducía en la tumba en compañía de los que habían sido utilizados en los ritos funerarios celebrados en su honor, de otros conteniendo alimentos, de su ajuar y de sus armas. En algunas ocasiones utilizábamos esculturas como lugar de depósito de las cenizas del difunto, como esta urna funeraria en forma de toro. Nuestra religión nos enseñaba que las almas de los difuntos viajan hasta otro mundo y hasta allí eran transportadas por una figura alada, la Esfinge, guiada por nuestra diosa. Era una imagen muy expresiva de nuestro pensamiento, una síntesis de nuestra manera de entender el paso a la otra vida. ¿Cómo pudo acabar algo tan armonioso? Por este mismo camino hice mi último viaje en condiciones mucho más dramáticas. Cuando nuestra vida estaba encaminada al trabajo y la tranquilidad, cuando todo parecía haber llegado a un feliz momento que debía ser eterno, la desgracia, en forma de catástrofe, se abatió sobre nuestra ciudad. Con los primeros síntomas de que algo grave iba a ocurrir y con toda la urgencia requerida por el momento, unos jinetes se acercaron a nuestra playa por arena con que cubrirme. Otros prepararon un escondite para mí y otros me transportaron desde mi templo hasta él. Los que me querían y respetaban dedicaron sus últimos esfuerzos en protegerme, ocultándome en el nicho excavado junto a la muralla. Me cubrieron delicadamente con la arena recién traída de la playa. Olía a mar. Nunca volvieron. Perecieron con la ciudad, de cuya destrucción, provocada por los avatares de la Segunda Guerra Púnica, yo fui la única superviviente. La propia fuerza destructora pasó a ser fuente de construcción que revitalizó esta ciudad, y la corriente helenística que inundaba el Mediterráneo arraigó aquí, marcando el carácter de una nueva fase de la cultura ibérica, en la que la divinidad femenina era representada como una flor que brota de su cáliz. Esa era la motivación esencial de quienes plasmaban su arte en la decoración de la cerámica, vehículo de transmisión de un pensamiento en torno a la magia y la religión que tan profundamente afectaban a la vida en estos momentos.
Las aves y los monstruos eran los otros protagonistas, unos como símbolos de vida y otros de muerte. Grandes aves con alas desplegadas se repetían continuamente. Las escenas dibujadas en los vasos colaboran en gran medida a desarrollar la simbología de este mundo. La inmortalidad la representaban con un héroe que se enfrenta a un monstruo al que tiene cogido por la lengua. Se trata de la eterna lucha del héroe con el dragón. El viaje del alma al más allá se nos muestra con un enlutado escudero que lleva por la brida al caballo ensillado del guerrero ante el árbol de la vida, para así cumplir con el ritual establecido. La gran diosa mediterránea se representa de múltiples formas. Aquí es el auriga de los caballos divinos. Las alas son uno de los atributos de la divinidad. La religión impregnaba hasta tal punto la vida de aquellas gentes que incluso ofrendaban sus primogénitos a las divinidades. La riqueza decorativa de la cerámica se debe al alto contenido simbólico de sus representaciones. El rostro de la diosa expresa la fertilidad de la tierra, materializada en ese vaso ritual en el que se simboliza una libación litúrgica. Fertilidad que también afecta a los aspectos humanos en la plasmación de los amuletos fálicos. Hasta mi refugio llegaban sonidos de una lengua, desconocida para mí, que presagiaba grandes cambios. A mediados del siglo I antes de Jesucristo, la ciudad ibera de la Alcudia comienza a romanizarse de la mano de nuevos influjos y nuevos inmigrantes. La antigua Elique pasaba a denominarse Colonia Iulia Ilice Augusta, muestra de su total conversión al mundo romano. Igual que en las grandes metrópolis, el foro aparece en la ciudad con sus grandes edificios públicos y sus templos dedicados a las diferentes divinidades. Uno de ellos, donado por el emperador Augusto, estaba dedicado a la divinidad local, Juno. En los primeros momentos, el sustrato indígena se mantuvo. Esta crátera de Ilici mantiene la decoración típica de la cultura ibérica. Pero poco después se alcanzó la plena romanización.
El arte romano invadió por completo la sociedad en todas sus formas de expresión, y lo mismo ocurrió en todos los campos de la vida. La población lo aceptó y rápidamente se acomodó a las nuevas costumbres, como lo expresan las representaciones de Venus, de Eros, y del dios de la fecundidad, Atis. La arquitectura romana irrumpió transformando la imagen de la ciudad existente hasta el momento. Las construcciones privadas alcanzaban niveles inimaginables. Las viviendas de los personajes de la clase social más elevada se convertían en un núcleo cerrado y autosuficiente en el que el lujo y el confort estaban muy presentes. Estaban construidas con los elementos y los materiales preferidos por el mundo romano, entre los que destacaban los mármoles, los mosaicos y las pinturas murales. Las casas tenían un patio porticado en el centro, por donde entraba la luz y el aire a todas las habitaciones. No había ventanas al exterior para no fomentar la envidia entre los menos afortunados. Tablinum, patio y triclinium formaban el eje de la casa. Un ejemplo del nivel de urbanismo adquirido por la ciudad era el que por debajo de su ordenado trazado de calles discurría el alcantarillado encargado de evacuar las aguas sucias y los detritus procedentes de los desagües de las diferentes construcciones. Los romanos habían aportado grandes cosas a la ciudad, pero poco a poco todo se fue perdiendo. En la primera mitad del siglo IV, una vez establecido el cristianismo por medio del Edicto de Milán del emperador Constantino I, se construyó en la Alcudia una basílica, lo que nos muestra la entidad de la ciudad durante el periodo de expansión de esta nueva religión, en el que llegó a ser sede episcopal. Y de pronto, el silencio. Después de tantos años de esplendor, desapareció la vida de mi ciudad. Y allí quedé sola, olvidada. El mundo islámico, constituido en nuevo invasor, decidió buscar otro emplazamiento para levantar la ciudad. La ciudad nueva, Elik, originada por aquel asentamiento situado a 2 kilómetros al norte del antiguo, fue consecuencia del pacto entre Teodomiro y Ab-al-Aziz e implicó la construcción de un recinto fortificado para su población, que así se vio rodeada de una sólida muralla y de poderosas torres, algunas de las cuales todavía hoy se conservan. A partir de la Reconquista, en la ciudad se crearon nuevos barrios, la morería, la judería, y poco a poco fue configurándose el Elche actual. Este Elche que es el heredero vivo de la antigua Ilici, que había existido en las tierras de la Alcudia y de la que se extrajeron restos arquitectónicos
sillares de sus murallas, columnas de sus edificios, para ser reutilizados en las nuevas edificaciones. La ciudad se fue desarrollando hasta que a finales del siglo XIX ocurrió lo que ahora nos ocupa. Atendiendo el requerimiento que le había hecho su capataz, el doctor Campello acude a la Alcudia al encuentro del hallazgo. Este chiquillo me mira de una manera. Tiene una cara simpática. Todavía me duele el golpe que me dio, aunque tendré que perdonárselo. De no haber sido por él, tal vez me hubiese quedado otros 23 siglos bajo tierra. Bon dia, don Manuel. Hola, bon dia, Galiana. Anem a veure. On es troba això tan important que heu descobert? Ahí ho té, damunt la taula. L'has trobada tu? Sí, senyor. És una reina mora, veritat? No digues ximpleses. Tu què saps d'això? I ja tindrem temps de saber què és i què significa. Ara el que hem de fer és portar-la a ells. Antonio, vols fer el favor d'ajudar Galiana? Enseguida. A veure, Manolico. Aquí de veritat l'hauria agradat trobar-la és a don Aureliano, que en pau descanse. En això tens raó, Pasqual. Per a mon sogre haguera sigut una gran alegria. Col·loqueu-la al seient de darrere. Jo aniré aguantant-la perquè no caiga. Ahí va. Vinga, Antonio, que tinc molta pressa. Vol vostè que l'acompanye? No, no cal. Moltes gràcies. Em deixarà vostè anar a veure-la? Quan vulguis, fill. Arre! No podía imaginarme que ese viaje iba a ser un viaje sin retorno. Apenas unas horas después de haber vuelto a ver la luz, me alejaban del lugar que me vio nacer. Todo aquello me producía un gran recelo. Solamente la mano de aquel hombre que me sujetaba me inspiraba confianza. Vinga, va. Doctor, on posen el pedestal? Deixeu-lo ahí mateix. I vosaltres col·loqueu damunt el bust, però amb molta cura, Que no caiga. Espai, espai. Pasqual, camí de ta casa, passa't per la de Pere Ibarra i li dius que vull veure'l esta nit mateixa. Què? Què et sembla? T'agrada? A mi m'agrada molt. És una reina mora. Has dit el mateix que Manolico. Acabaré per pensar que teniu raó. Doctor, tenim la consulta plena de gent. Déu, tens raó. Baixa, que de seguida comencem. Mira, Asu. Bona vesprada, Mira doña Asunción. el que hem trobat a l'Alcúdia. Paquita, de veritat, dins 30 segons soc a la consulta. Ja pots fer passar el primer. Has vist quina meravella? Sí, és un bust preciós. Però no t'entretingues més, que si puja Paquita et baixarà d'una orella. Déu. Que bonica que és tu. Com li haguera agradat a mon pare haver-te conegut. T'havia somiat tantes voltes. ¿Qué diosa será esa a la que también le hacen ofrendas?
Don Aureliano Ibarra Manzoni, ilustre humanista del siglo XIX, había realizado a lo largo de su vida excavaciones arqueológicas en el término municipal de Elche y había logrado reunir una importante colección de antigüedades que legó a su hija Asunción, con el encargo de que a su muerte la ofreciese en venta a la Real Academia de la Historia para el Museo Arqueológico Nacional. Esta, reunida en sesión plenaria el día 18 de marzo de 1891, bajo la presidencia de don Antonio Cánovas del Castillo, tomó en consideración la propuesta formulada por don Juan de Dios de la Rada para que se nombrase una comisión que estudiase la adquisición de la colección que habían ofrecido los herederos de don Aureliano Ibarra. Y en la sesión del 17 de mayo se comisionó a don Juan de Vilanova y a don Juan de Dios de la Rada para que se trasladasen a Elche, comprobaran el valor de los objetos y precisaran el importe y las condiciones de pago, teniendo en cuenta que se debería adquirir la colección en su totalidad. Aquí el tens, Perico. Com veuràs, no he exagerat. Meravellós. Per ara només puc dir això. Meravellós. Don Pedro Ibarra, hermano de don Aureliano, era el archivero municipal de Elche y como este un extraordinario amante de la incipiente ciencia de la arqueología. Fue el que fotografió el busto por primera vez y el que, llevado de su entusiasmo por el descubrimiento, lo puso rápidamente en conocimiento de la Real Academia de la Historia, de don José Ramón Meliá, de don Juan de Dios de la Rada, por aquel entonces director del Museo Arqueológico Nacional, del francés Pierre Paris y del alemán Emil Hübner. Al mismo tiempo, la fama de lo descubierto llegaba hasta los últimos confines de la población, y todos a una, hombres y mujeres, grandes y chicos, querían ver a la reina Mora. El nombre con el que lo bautizara Manolico Campello había hecho fortuna. No sé el que vos deuen haver dit, però aquí dintre no hi ha res a veure. I a més, avui el metge no passa consulta. Així que vinga, fora, deixeu la porta lliure. I deixeu passar. No veu que són de la casa? Passen, passen vostès. Ja veuran una cosa més preciosa. A veure si he d'agafar la granera. Però si volem veure-la, per favor. ¿Qué dirán? ¿Sabrán quién soy? Acostumbrada al silencio, este ruido me resulta agobiante. El salón de la casa del doctor Campello era insuficiente para albergar al gran número de autoridades y amigos que deseaban contemplar la escultura. Las opiniones y los juicios se sucedían y se multiplicaban. Senyors, això no pot seguir així. Portem 5 dies amb la casa plena de gent a totes hores. Anem a tornar-nos bojos. L'única cosa que se m'ocorre és poder exposar-la al balcó per a que puga veure-la tot el món. Trobe que és una idea estupenda. Si li sembla al senyor alcalde, és clar. I a vostès, pares, què els sembla aquesta escultura? Hem de reconèixer que és molt bonica, però he d'advertir-vos, filles, que davant aquestes escultures
paganes cal adoptar moltes precaucions, perquè en un moment de distracció poden caure en la idolatria. Ai, no, mare de Déu. Un moment. No, deixa cavallet de calladit. Si fica, estava la tia Pasquala. Clar, que estava aquí Y al mediodía, bajo un ardiente sol veraniego, el busto fue expuesto en el balcón ante la alegría de los que allí se encontraban. Esto me recuerda otros momentos igualmente felices. El arqueólogo francés Monsieur Pierre Paris llegaba a Elche por esas fechas para ver la representación del Misteri, invitado por don Pedro Ibarra. ¿Qué es que vous voulez? ¿Me dice usted algo? No, no decía nada. Pero sí, la verdad es que quería enseñarle esto. ¿Qué le parece? Pero, ¿de dónde es este busto? De la Alcudia. ¿Y lo ha encontrado usted? No, fue un hallazgo casual. Hace unos días. El día 4 hace una semana exactamente. ¿Y dónde se encuentra ahora el original? En casa del doctor Campello. Esta tarde, si quiere, podemos ir a verla. Iba a rogárselo, pero no será mucha molestia para el doctor. En absoluto, estará encantado de recibirle. Pues le estaré muy agradecido. ¿Qué son esas voces? Lo que ha venido usted a escuchar, Monsieur Paris. El Misteri. Faltan 3 días aún para la representación. Hay que ensayar mucho. Los cantores no son profesionales y... Ah, très intéressant. Très intéressant. Cantes tu enguany? Jo faig la Maria. Jo sóc l'Àngel. Doncs mireu de fer-ho bé. Este senyor ha vingut de molt lluny per escoltar-vos cantar. Adeu. Adeu. Y felicitaciones. Muy bien. ¿Podría usted mostrarme de nuevo esa fotografía? Fíjese, es una mujer cubierta por un gran manto y tocada con una opulenta mitra. Esos pesados collares adornándole su pecho
Y esas enormes ruedas que enmarcan su rostro y cubren sus orejas son sin duda la representación simbólica de las del carro de la divinidad que representa. Apolo, la obra maestra del arte romano hallado en Elche. Interesante, pero muy discutible esta teoría suya. Ya hablaremos de ello. Seguramente habrá usted informado ya del descubrimiento. Naturalmente. He informado a nuestro común amigo Emil Humner, a don Juan de Dios de la Rada y a usted mismo. Pero creo que usted debió cruzarse por el camino con la carta que le remití. ¿Y he recibido ya alguna respuesta? No. ¿Debería haberla tenido? Si alguno de ellos se hubiera interesado en adquirir el busto, tal vez. A mí no me gustaría desprenderme de ella. Naturalmente. Esta maravilla debe permanecer en Elche. Además, después de la amarga experiencia que acabáis de tener con la venta de la colección de tu padre, no creo que a tu marido le hayan quedado ganas de tratar con museos. Ah, amigos míos, pero hay museos y museos. No creo que el Museo del Louvre haya jamás devuelto una letra. Las razones que tengo para no querer desprenderme del busto nada tienen que ver con ese desagradable incidente. Son, por definirlas de alguna manera, sentimentales. El recuerdo de mi padre se me hace más presente cuando la miro. Y estoy segura de que él hubiese puesto todo su empeño en conservarlo. El desagradable incidente, aludido por doña Asunción y don Pedro Ibarra, tiene su origen en la visita que, siguiendo el acuerdo de la Real Academia de la Historia, realizaron a Elche don Juan Vilanova y don Juan de Dios de la Rada para adquirir la colección de antigüedades de don Aureliano Ibarra. Tras examinar detenidamente las piezas que la formaban y comprobar el extraordinario valor artístico y arqueológico de las mismas, deciden su adquisición y se establecen las condiciones de pago. El doctor Campello, en nombre de su esposa, acepta que el Museo Arqueológico Nacional abone el importe de la colección en 3 plazos, y quiso el destino que uno de estos plazos venciese en fechas próximas al descubrimiento del busto sin ser atendido. Mon ami, ¿se ha parado usted a pensar en la importancia que cobrará Elche cuando el busto esté expuesto con todos los honores en el Musée du Louvre? ¿Se imagina su nombre inscrito en el pedestal que lo sustente? No insista, señor París. No insista. Estoy firmemente decidido a no desprenderme del busto. ¿Y no le interesa saber tampoco cuánto estaría dispuesto a ofrecer el Louvre? I quan pensa vostè que pot valdre? Tenga, doctor. He recibido instrucciones para ofrecerle hasta 4.000 francos. Y eso es lo que les ofrezco. Les puedo asegurar que lo cobrarán al contado, en francos y antes de 8 días. Mañana hablaremos. El hueco entre los 2 cajones lo rellenaré con serrín. Confío que esta protección sea suficiente y así podrá viajar cómodamente hasta el Musée du Louvre. Doctor, ¿podría llamar a alguien que me ayudase, por favor? Yo mismo le ayudaré. Merci.
Cuidado. Oh, què fas tu aquí? Vinc a veure-la. A mi? A vostè no. Vinc a veure la reina Mora. Don Manuel em digué que podia vindre quan voldria. És veritat que se l'emporten? Sí, Manolico, se l'emporten. Oui, mon fils. Pero podrás ir a verla cuando seas mayor. A París. Torna. Tras un largo viaje por el Mediterráneo hasta Marsella, el busto llega a su destino, París. El Museo del Louvre será a partir de ahora su nuevo domicilio. Y es aquí, cuando aún se ignora todo acerca de su historia, en donde recibe el nombre con el que será conocido en el mundo entero, la Dama de Elche. Sí, allí permanecí más de 40 años, compartiendo el exilio y la fama con personajes de tanta importancia como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia, y con otras gentes de Iberia, como el acróbata y el músico de Osuna. Entre las muchas visitas que recibíamos, recuerdo muy especialmente la de un joven que se pasaba largas horas mirándonos. Le llamaban Picasso. Vientos de guerra aconsejaron que los habitantes del museo fuesen trasladados a un lugar más seguro, desde donde, por sorpresa, la dama y otras piezas fueron repatriadas en virtud de un acuerdo suscrito por los gobiernos de Vichy y Madrid. Y una fría mañana del mes de febrero de 1941, llegaba la dama a la madrileña estación de Atocha. Pero mi destino no era mi tierra. Pronto supe que de nuevo un gran museo, el Prado, iba a ser mi hogar. Y en él me instalaron, eso sí, en un lugar preeminente. Junto con la dama, regresaron a España una buena cantidad de obras, y entre ellas, los sillares ibéricos de Osuna y la Esfinge del Salobral. Mi popularidad llegó a tales extremos que fui designada para representar el patrón que rige la economía de todos los españoles, la peseta. Años estuve en el Prado hasta que un buen día me trasladaron aquí, al Museo Arqueológico Nacional. Solo una vez he vuelto a mi tierra. Nunca olvidaré ese viaje.
Lo realicé hace ya muchos años. Fue muy emocionante el reencuentro con las gentes de Eliqué, a las que no había vuelto a ver desde hacía siglos. Por fin pude percibir la brisa del mar que me traía en las palmeras. Y entablé amistad con Alejandro Ramos, que sabía de nuestra historia casi tanto como nosotros mismos y cuidaba de mi gente como solo se cuida a los hijos. Tal vez debí decirle quién era yo. Unos dicen que fui una diosa, o una reina, o acaso una sacerdotisa del templo. En el hueco de mi espalda, los fieles depositaban sus ofrendas y yo llevaba dentro de mis joyas los talismanes propios de mi condición sagrada. Que mi rostro sirvió para retratar a la diosa, por lo que siendo mujer, fui, al mismo tiempo, la divinidad misma. Soy. Todos los que me conocen saben que soy la dama de Elche.